Buenos días, hermanos y hermanas. Le damos gracias a Dios porque Él nos bendice día a día. Para comenzar este servicio dominical, vamos a orar. Hermanos, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo. Soy Israel Briceño desde la ciudad de Antofagasta. Me gustaría orar en este momento con ustedes. Gracias, Señor bendito, por este día. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia siempre se renueva en nuestras vidas. Te quiero pedir, Señor, por cada uno de mis hermanos que estamos, Señor, presentes en este culto, Señor, por las personas que nos están escuchando, Señor. Yo te ruego que tú les bendigas enormemente a cada uno de ellos. Señor, también te quiero pedir, muy en especial, por la situación país y la situación del mundo que estamos viviendo hoy. Primeramente por el tema del coronavirus, Señor. Tú conoces cuáles son nuestras necesidades, nuestras inquietudes y nuestros temores. Señor, yo te ruego que tú seas poniendo conciencia en las personas, Señor, conciencia de cuidado, de protección, y de la misma forma seas poniendo ánimo en las personas que trabajan en el servicio de salud, Señor, de aquí de Chile, de aquí del mundo. Señor, que desde ya sean bajando los números de contagios, sean bajando los números de muertos, Señor. Señor, sabemos que está todo en tus manos y que tú permites muchas veces estas cosas para poder acercarnos a ti, Señor. Señor, también te quiero pedir por nuestros líderes, por los líderes mundiales, Señor, el presidente, ministros, los parlamentarios, Señor, que tú puedas poner en ellos también el amor en su trabajo, Señor, para que puedan hacer su trabajo en pro de la sociedad, para que no hayan conflictos, Señor, para que no hayan intereses propios, Señor, para que de aquí en adelante podamos ser una nación nueva, una nación con una nueva visión, Señor, y con un sentido de amor al prójimo renovado, Señor bendito. Gracias, Señor, te damos por todo esto y dejamos esto en tus manos, Señor, sabiendo de que tú nos escuchas, sabiendo de que tú nos oyes, Señor, y que a tu tiempo vas a responder, Señor, porque tu tiempo es perfecto. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. A continuación les vamos con las alabanzas, los avisos y la predicación, para después finalizar con una última alabanza. Esperamos que el servicio de hoy sea de bendición para ustedes. Recuerden que pueden enviarnos sus peticiones y agradecimientos, ya sea por Facebook, Instagram o por nuestro correo contacto@ibvm.cl, para que podamos estar orando por ustedes durante la semana y también en los momentos especiales que tenemos de oración con la congregación. Desde lo alto del cielo hasta el fondo del mar, todo es un reflejo de tu majestad.
obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, Señor, así eres tú, así eres tú. Así eres tú. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. La Biblia nos enseña un texto en el libro de Salmos 119, 105. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Mi querido hermano, que el Señor le bendiga grandemente. Queremos pasar a la palabra, al mensaje de la palabra de Dios, a cargo de nuestro pastor Miguel Linero. En esta ocasión vamos a revisar un texto maravilloso y que nos habla del quehacer de la iglesia en sus inicios. Me refiero al libro de Hechos de los Apóstoles. Precisamente el enfoque del mensaje de este día se dirigirá hacia entender qué significa vivir y cumplir el plan de Dios,
o también, en otras palabras, vivir y cumplir la comisión, la gran comisión, a través de la unidad en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Que ninguno de nosotros, ni tú ni yo, podemos llevar adelante la comisión o la gran comisión, como nos dijo Jesús, si es que no permanecemos unidos en el Espíritu Santo y también unidos como iglesia. La iglesia sigue firme en este tiempo, a pesar de que no nos reunimos presencialmente, pero a través de Cristo, la iglesia tiene una naturaleza espiritual maravillosa, naturaleza que nos permite, a pesar de las distancias físicas, seguir en comunión unos con otros. Gracias a Dios, bueno, no toda la tecnología es mala, también tenemos el uso de los medios tecnológicos para estar conectados, por ejemplo, a través de esta pantalla. Quiero invitarle a entonces abrir la Biblia, ahí en Hechos capítulo 5. Vamos a leer una breve porción del versículo 17 al 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del versículo 17 al 42. Y precisamente aquí se nos habla de la persecución. Mire qué interesante. Dice así: Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos de ahí, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Estamos hablando de Jerusalén, por si acaso. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo lo siguiente: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres,
se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, todos los días, dice, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tal vez este pasaje nos impulsaría, ¿cierto?, a salir ahora a las calles y llenar la ciudad con la palabra del Señor. Y bueno, tal vez podríamos hacerlo, pero también recordamos que como cristianos estamos dando un testimonio de mayordomía y también responsabilidad quedándonos en casa. Sin embargo, podemos hacerlo a través de las redes sociales, a través también de las llamadas telefónicas, el WhatsApp, etcétera, hablando con nuestras amistades. Y por supuesto, este es un tiempo para replantear cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro propósito dentro de este plan maravilloso que, por ejemplo, el libro de los Hechos nos relata, que es anunciar a Cristo y que es llenar todo el pueblo, todo el país con la doctrina de Jesús, es decir, enseñar. Tal vez podríamos nosotros buscar cuál es el propósito en este tiempo. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque muchas personas pensaban que su propósito solamente era concurrir a un templo, físicamente hablando, congregarse con los hermanos, que por cierto nos hace muy bien, y adorar al Señor juntos. Y muchas personas piensan que la vida cristiana solamente consiste en cumplir ese propósito, digamos, congregarse, adorar a Dios y volver a casa. En otros lugares, ¿cierto?, buscan, por ejemplo, la comunión y de esa manera también se sienten felices y sienten que ya con eso es suficiente y vuelven a sus quehaceres. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que muchos cristianos o personas que van a las iglesias cristianas piensan que lo más importante en su vida es vivir para su trabajo, para sus negocios, para enriquecerse, para su familia, pero no viven para la misión de Dios. No viven para cumplir la tarea a la cual Dios ha llamado, ¿cierto? Y desde el Antiguo Testamento, cuando formó el pueblo de Israel, y más tarde, ¿cierto?, cuando vino Cristo y formó la iglesia. ¿Cuál entonces es mi lugar? ¿Cuál es tu lugar en el plan de Dios acerca de esto? Fíjate que el propósito de Dios es un propósito global. ¿Qué significa esto? Que la acción que hace Jesús evidencia el interés principal de Dios. El propósito principal de Dios no es que el ser humano construya grandes edificios y haga cosas maravillosas, grandes carreteras, sino que el propósito principal de Dios es que el ser humano disfrute de la comunión con Él. El pecado, por supuesto, lo impide. La maldad, la injusticia. Uno no puede acercarse a la presencia de Dios si tiene todo eso en su ser. Entonces, Dios ha provisto la manera en la cual tú y yo podemos acercarnos nuevamente a una comunión con el Padre, pero exclusiva y únicamente mediante su Hijo Jesucristo. El Señor llama, por lo tanto, a personas, no a instituciones, para que realicen su misión. Muchas veces los cristianos dicen, bueno, descansan en la institución de su iglesia. Bueno, para eso está el encargado de misiones, o de evangelismo, o de servicio, o el de ayuda social, y descansa en eso. Yo creo que está muy bien organizarse, por supuesto, y generar una estructura que permita llegar a más personas, pero que eso no quite tu propia responsabilidad o mi propia responsabilidad de ser solidarios, de colaborar, no de cooperar, porque no es lo mismo cooperar que colaborar. El que coopera entrega su cooperación, en cambio el que colabora mete las manos, ¿cierto?, en el buen sentido de la palabra, mete las manos haciendo, trabajando, actuando, ¿cierto?, involucrándose. Por otro lado, la misión de Dios es una sola. No hay 2 misiones ni 3 misiones. No es que la iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia bautista, la metodista, la presbiteriana tengan misiones diferentes. La iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús, tiene una sola misión. Y es lo que dijo Jesús allá en el pasaje de Juan, capítulo 17, versículo 3, que un poquito más adelante se los voy a comentar. Los cristianos no tenemos diferentes misiones. Si yo voy a una iglesia Asamblea de Dios, pentecostal, presbiteriana, bautista, metodista, etc., no debiera yo encontrarme con una misión diferente entre las iglesias.
La misión es una sola. La misión de Dios es una sola. ¿Y cuál es esa misión? Cristo lo aclara más adelante. Pero ¿saben qué? Para realizar esta misión, el primer paso es ser discípulo de Jesús. No es el segundo ni el tercer paso. Y no es lo último. Hay muchas personas que dicen, ok, yo me voy a comprometer con Cristo, pero cuando sea más grande o cuando sea más viejo. Ahora que estoy joven, mi compromiso es conmigo mismo. Yo quiero pasarla bien, quiero recorrer el mundo, quiero relajarme, quiero disfrutar de mi juventud. Más adelante me comprometeré, ¿cierto?, con la misión de Dios. No deberá ser así. La misión de Dios, ¿cierto?, implica que lo primero que tenemos que hacer es ser discípulos de Cristo. Para eso tenemos que arrepentirnos de corazón, ¿cierto?, no de la boca para afuera, sino que de verdad arrepentirnos y cambiar nuestra vida, ¿cierto?, volviéndonos a Jesús. La labor o el rol de santificarnos es un rol personal. ¿Qué significa esto? Que soy yo el que tiene que santificarse, para con Dios. ¿Y cómo yo me santifico? Dejo aquellas conductas, aquellos hábitos que me separan de Dios. Dejo la mentira, dejo el orgullo y por supuesto aquello que me es difícil, el Espíritu Santo me asiste. Te asiste a ti también. Jesús dijo que Él enviaría el Espíritu Santo al Paráclito, ¿cierto?, o el ayudador o auxiliador, y Él dice, nos guiará a toda verdad, nos recordará las enseñanzas de Cristo y también nos fortalecerá nuestras debilidades. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos asiste a nosotros, a los que hemos dado el primer paso de volvernos a Cristo como sus discípulos. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos y también creer en el Evangelio del reino. Lamentablemente hay muchos falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles que solamente buscan ganancias deshonestas. Y ellos no predican el Evangelio de Jesús, sino que predican el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio, ¿cierto?, del exitismo, el Evangelio de la vida autocentrada, en donde las personas es suficiente con que busquen la bendición y nada más que eso. El Evangelio del reino no nos pone a nosotros en primer lugar, sino que pone a Dios en primer lugar y al prójimo a continuación. Y, por supuesto, tenemos que buscar desde la iglesia aquella rampa o aquella salida. Imagínate, por ejemplo, que estamos en una calle transitando y queremos meternos a una carretera que va más rápido. ¿Qué hacemos? Buscamos, ¿cierto?, una entrada a la carretera. Bien, tenemos que buscar esa entrada a través de nuestra profesión, a través de nuestro oficio. Por ejemplo, hay un hermano, ¿cierto?, que habla mucho acerca de esto, Rafael Canadá se llama, y ellos plantean la importancia de que cada miembro de la iglesia pueda encontrar esa salida. ¿Para qué? Para que logre ocupar el lugar que le corresponde dentro del plan maravilloso de Dios, y de esa manera, a través de su oficio, de su profesión, a través de sus contactos, a través de su vida, pueda llevar adelante, ¿cierto?, el logro de la tarea a la cual fue llamado, que es la misión de Dios. Tenemos entonces que buscar y vivir de acuerdo al Evangelio del reino, no otros pseudos evangelios, sino que el Evangelio del reino. ¿Y cuál es ese Evangelio? Bueno, Jesús lo enseñó claramente. Yo te invito a leer los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y vas a encontrar maravillosas formas de experimentar, vivir y también compartir y extender de esa manera también el mensaje del Evangelio de Jesús. El Evangelio de Cristo o el Evangelio del reino, como decía recién, es uno solo. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 4? Permíteme también, voy a leerte Efesios capítulo 4. Es algo maravilloso que aparece aquí. Y dice lo siguiente: yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí aparece el Espíritu con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué maravilloso. Aquí encontramos la esencia del Evangelio, es decir, la unión con Dios. Un solo Dios, un solo Padre,
y también un solo cuerpo, y guiados por un mismo espíritu. El Evangelio entonces es que la comunidad de la iglesia se hace una sola en la medida que sigue a Cristo, que vive de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Jesús no nos dice que la vida eterna consista, por ejemplo, en vivir autocentrados. Allá en Juan capítulo 17, versículo 3, como te lo dije hace unos minutitos, Jesús nos dice que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la tarea para la cual tú y yo existimos. Dios nos ha perdonado, nos ha entregado salvación por medio de Cristo, y por medio de la fe nosotros recibimos este maravilloso don que no lo merecíamos, pero por la gracia de Cristo lo podemos también experimentar. Pero el propósito de todo este esfuerzo que Dios hace no es para que vivamos centrados, ¿cierto?, en un culto. Ya hay iglesias cultocéntricas que hoy día lo están pasando pésimo porque piensan que no pueden ser iglesias si no se ven físicamente. Y ahí tenemos, ¿cierto?, algunas situaciones que hemos visto por las noticias, o también a veces tenemos hermanos que sinceramente piensan y con mucha honestidad sienten mucho pesar, mucha tristeza de no ver físicamente, presencialmente a los hermanos de la congregación. Pero a ustedes les digo que no se angustien por eso. El propósito de Dios va mucho más allá que la experiencia física de un templo. Miren, les voy a comentar algo. John Stott y Marcus Barth plantean que debemos personalizar la vida cristiana. Los santos deben ser, ¿cierto?, deben avanzar en una comunión con Dios personal, no institucional, como lo decía delante. Por otro lado, también encontramos lo siguiente. Si nosotros miramos en este relato de Hechos capítulo 5 que les leí al principio, encontramos que hay oposición. Fíjese que Juan, Pedro y los demás apóstoles encontraron oposición por predicar el Evangelio, es decir, llevar adelante el plan de la misión de Dios, el cual es uno solo, como ya dijimos. Pero, ¿qué nos dice el Señor? Dice, yo he vencido al mundo, tengan paz, sigan adelante, yo estoy con ustedes, hasta el fin de los tiempos. El relato de Hechos capítulo 5 y los pasajes siguientes nos muestran dos templos. Mire, fíjese bien usted. El primer templo es el templo de Jerusalén, un templo construido con manos humanas, ¿cierto? De piedra, con hermosas columnas, con mucha riqueza, con elementos, ¿cierto?, que de alguna forma nos recuerdan este vínculo que hay entre la tierra y el cielo que se perdió allá con Adán y Eva. Pero por otro lado también encontramos un segundo templo. Y el libro de Hechos, y aquí el escritor que es Lucas, nos da cuenta de esto. El segundo templo no es un templo construido con manos humanas, no es un templo de piedra, sino que es un templo construido por medio del Espíritu de Dios. Es la iglesia, la comunión, ¿cierto?, de los hermanos que forman la iglesia, y ese es el verdadero templo de Dios. Por lo tanto, es un templo de carne, no de piedra. Tampoco es un templo institucionalizado, como un fin en sí mismo, que era la realidad del templo de Jerusalén. Fíjese que la oposición surgió precisamente de ese templo hacia el otro templo, que es el templo de Dios, que es la iglesia. ¿Cuál fue la oposición? Ellos acusaban a los discípulos que estaban hablando en contra del templo, porque anunciaban que la salvación no venía por medio de la religión judía y toda la institucionalización, ¿cierto?, de su templo y de los rituales judíos y de la religión judía, sino que ahora anunciaban que la salvación a todo ser humano venía por medio de Jesucristo, quien había muerto en la cruz y a quien Dios había resucitado al tercer día. El primer templo ya había dejado de cumplir el propósito para el cual fue construido. El rey David, el rey Salomón en el Antiguo Testamento dan cuenta de que ese lugar iba a ser casa de oración para todos o por todos los pueblos, y también a través del templo se iba a enseñar la palabra de Dios. Lamentablemente eso se había tergiversado y había dejado de predicarse claramente el mensaje de Dios a todas las naciones. Recuerde que inclusive en una sección del templo, Jesús en una ocasión tuvo que echar a los mercaderes. ¿Por qué? Y a los comerciantes, porque en ese espacio que estaban ocupando era el espacio para que los extranjeros escucharan el mensaje de Dios. Y el templo de Jerusalén se había corrompido. Como se había corrompido, Dios construyó otro templo por medio de Jesucristo. Y ese templo, ¿cierto?, es la iglesia.
este otro templo, que es la comunidad de los cristianos, cumple el propósito de Dios. Por ejemplo, ¿cuál propósito? Que adoren a Dios de toda lengua, ¿cierto? De toda nación, y conozcan a Dios y le adoren. Y, por supuesto, que sigan las enseñanzas de Dios abandonando el pecado. Por otro lado, también compartían en las casas, dice Hechos capítulo 2. Encontramos ese hermoso relato de la vida de los primeros cristianos, que oraban, tenían en común todas las cosas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, partían el pan en las casas y comían con alegría y sencillez de corazón, dando alabanza y gloria a Dios en todo tiempo. Por lo tanto, si tú estás en casa en este momento y te preguntas, bueno, no veo a mis hermanos de la iglesia o no me estoy congregando físicamente, yo te quiero animar y juntos como iglesia te queremos invitar a que consideres también este relato de Hechos. Tú puedes predicar a Cristo, puedes también desarrollar una vida de discípulo de Jesús, aprendiendo, aprovechando este tiempo en casa para orar, para escudriñar en la palabra del Señor aquel plan maravilloso por el cual Dios te creó a ti y te está llamando para sumarte, ¿cierto?, a la obra de Él, a la misión de la cual es una sola. Que el Señor te guíe en este tiempo en la cual estás en casa reflexionando, pero que también el Señor te inspire, te impulse a continuar extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Que el Señor te bendiga. De paz
Jesús.